Estos son los datos sobre nuestro programa de hoy sobre la situación económica en México. Durante los 2 primeros meses del año, los ingresos petroleros en México se han desplomado un 46.3%. El precio del barril del petróleo pasó de costar $91.2 por barril en 2014 a $46.5 en 2015, lo que implica una pérdida de 124.300.000 pesos en el ingreso bruto del país. Los ingresos derivados de los impuestos han subido un 20.1% respecto de la recaudación del año pasado. Estos podrían contrarrestar el profundo descenso de ingresos de otro tipo. El saldo de la deuda neta interna del gobierno federal al cierre de febrero fue de 4.432 billones de pesos, 107.800 millones de pesos más que lo registrado al cierre de diciembre pasado. A pesar del constante aumento del precio del dólar, la inflación se ha mantenido en los niveles más bajos desde 1989. Desde mediados del 2013, el peso ha perdido 25% de su valor frente a la divisa estadounidense. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos que nos permiten ver además en dónde está el mapa que ya hemos venido reconstruyendo, pero me quedé con una cuestión que decías, Alicia, al final del primer bloque, y decías, bueno, esto de que te digan que el paciente está estable no necesariamente es una buena noticia. Claro que no. Y la apuesta de nuestras decisiones económicas, decías, en materia monetaria, en el ámbito de la inflación, es lograr una estabilidad que no necesariamente es lo que el país necesita. Porque, a ver, ayúdame a entender eso. Bueno, es que a la hora de la firma del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y Canadá, se fijaron 3 variables claves. Una es que la inflación no puede ser mayor a 2 dígitos. Antes del 94 nosotros habíamos tenido un periodo, incluso en los 80s y principios de los 90s, un periodo inflacionario e hiperinflacionario, no como Brasil ni Argentina en su momento. Entonces, inflación menos de 2 dígitos. Por el otro lado, la tasa de interés. Y la tasa de interés es fundamental. La tasa de interés la fija el Banco Central. Okay, el Banco Entonces, de México. Banco de México. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros estamos ligados con la tasa de interés que fija el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, estas 2 tasas son importantísimas. Entonces, el hecho de que tú tienes que tener una tasa de interés, pues tienes que lidiar con esa tasa de interés y que no haya inflación y que todo esté estable. ¿Qué es lo que ha hecho? Y eso, para mí, y bueno, se relaciona la política monetaria con la expansiva migración que hemos tenido hacia Estados Unidos. Cuando no hay una política monetaria más amplia que busque dar mayor empleo, porque el que crea el dinero es el Banco Central, o sea, por eso es que el Banco Central se le dice prestamista de última instancia, pero también desde una visión heterodoxa y poskeynesiana es el empleador de última instancia. Entonces, el Banco Central, al tener estable esa tasa de interés, tampoco puede abrir mucho una política más expansiva. Y entonces eso te hace que al tener todo controlado y todo estable, tú no tengas mayor empleo. Y entonces es quizás un poco abstracto. Pero es que es interesante. Para los que no somos economistas, entender estas cosas es importante. Pero es decir, o sea, si no hay mayor circulante, entonces yo no puedo vender más, no puedo crear empleo. Ok, y eso tiene que ver, no sé, les pregunto, con otras 2 decisiones de las que pues presumen de manera muy orgullosa quienes han tomado las decisiones económicas en ya varias décadas y que otros critican por decir que tienen efectos sociales negativos, que es el tema de mantener reservas muy altas y no ejercer gasto público. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que Alicia lo ha explicado muy bien. Digamos, el discurso del grupo dominante es mantener la inestabilidad estable, si me permiten esa frase, ¿no? Creo que es una frase que define lo que están planteando, a propósito del paciente, etcétera. Yo creo que el tema del empleo, que me parece que hay que subrayarlo para nuestros telespectadores, muestra datos terribles. 47, 48 millones de la PEA, solamente el 15, 16 millones está en el Seguro Social, para seguir indicadores ortodoxos, y quiere decir que tenemos una población del comercio informal cada día mayor. Pero además lo que está pasando en términos sociales, que me parece que es la derivación de nuestro análisis, es que el sistema cada día más se convierte en una fábrica de pobres, creciente, que me parece, y no dejaré de subrayar, que no es posible admitir, al menos sin chistar, que México tiene cada día más personas en el desempleo y en la precariedad,
solamente el 16% de los jóvenes que ingresan al mercado laboral tiene seguridad social. Estamos produciendo 600,000 empleos con una demanda de 1,200,000 cada año. La tasa de desempleo de los muchachos que salen de las universidades es altísima. Solo el 15% obtiene empleo en la profesión para la que estudió. En síntesis, lo que está en crisis es el modelo de desarrollo. No es una política de un grupo, de un sexenio, es un modelo de desarrollo que ha priorizado garantizar las condiciones de estabilidad económica a pesar de los costos en nombre de la sociales. estabilidad, en nombre, Pedro, en nombre de la estabilidad, mantener esta gigantesca fábrica que ha crecido, no porque lo diga yo ni Alicia, sino lo dicen los datos de INEGI, de Oxfam y de Coneval. ¿No? Ahí están los datos frente a nosotros. Lo que tenemos que debatir es si este modelo de desarrollo puede mantenerse. Mi respuesta es que es un modelo de desarrollo que hay que darle una visión distinta que modifique, yo lo que he venido sosteniendo, las variables que le dan sustento, que es desigualdad y concentración del ingreso. Esas son las dos variables que hay que, digamos, desestructurar en México. Porque yo creo México está en la OCDE y con qué cara se presenta en los mercados internacionales diciendo que puede enfrentar o presentar un modelo distinto cuando los datos nos dicen que México es el último país de la OCDE en materia de empleo, de educación, de salud, etcétera. Oye, eso es imposible que aceptemos. Me parece clarísimo y estoy además totalmente de acuerdo, pero a ver, ayúdenme a entender cómo desactivas este modelo y lo reorientas en una dirección distinta. Te digo un apunte antes de que Alicia sí, por favor. Tome la palabra, un buen apunte para terminar. El apunte es, la pregunta es si el Poder Legislativo, que ya apuntaba Alicia, si el Poder Legislativo hoy, a propósito de las renovaciones y de la nueva legislatura, está en condiciones de modificar las variables del modelo económico. Esa es la pregunta que hay que hacer de cara a lo que va a entrar. Digámosles cómo. Es decir, yo estoy de acuerdo que es una gran pregunta, es una pregunta política, es una pregunta altamente relevante, pero me gustaría que fuéramos, digamos, haciendo las pistas de las decisiones que no se están tomando y que se deberían tomar. Alicia, y regreso con Pedro. A ver, Alicia. Mira, yo creo que la regulación, o sea, el Poder Legislativo es fundamental porque es el que en un ambiente democrático, si partimos de que México es una democracia, definitivamente todo el esquema jurídico tiene que cambiar. Y a partir de ahí sí se puede, yo creo que visualizar un modelo de desarrollo totalmente diferente, donde haya una mayor un país de clases medias, ¿no? Y de mayores oportunidades. Yo estoy de acuerdo, ese es nuestro objetivo, pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué es lo que hay que regular? Primero, si yo estuviera ahí, a partir de esa hipótesis, como todos los economistas siempre partimos de bajo supuestos, es que hay que regular a las entidades financieras, desde los grandes bancos hasta las microfinancieras, todo. Una reforma financiera mejor como la que plantearon hace 3 años, que deja mucho que desear. Eso es muy importante. La otra, la reforma fiscal, que es sumamente importante y que va ligada a gasto. ¿Con qué características la reforma fiscal? Una mayor imposición. Tienes que regular esa rentabilidad, no solamente de las clases altas, sino que de los que tienen mayores ingresos, sino también de las entidades financieras. Y tienes que regular también a esas grandes empresas y también… O sea, más impuestos a los que más ganan. A los que más ganan, pero también dar a nuevas empresas con mayor innovación. Porque, por ejemplo, las mineras, ¿qué es lo que hicimos con el NAFTA? ¿Dónde están las mineras nacionales y cómo están viniendo las empresas mineras canadienses a llevarse el oro, la plata, nuestros minerales sin dejar nada? Entonces, ahí yo creo que también regulación a la industria extractora, a la industria extractiva que está tomando mucha fuerza. Entonces, y por el otro lado, por ejemplo, abrimos el petróleo realmente, yo creo que está bien, pues digamos que vengan una mejor tecnología y todo, pero nosotros también lo tuvimos en su momento. Entonces, yo creo que hay que seguir regulando otras instancias. Yo me iría por una reforma fiscal, un mejor aprovechamiento del gasto social, una mejor regulación, sobre todo en lo que viene a ser educación. Yo creo que es importantísimo. ¿Lo verías como parte del modelo económico, educación? Yo creo que educación es importantísimo. Educación, pero la otra es cómo dar empleo a los mexicanos, cómo crear… que
que nuestros mexicanos, si bien se van a buscar mejores oportunidades, cómo poder disminuir esa migración o cómo poder crear una diáspora entre los mexicanos que están afuera y los que vienen para acá, porque las remesas no es la solución. Okay. Sí. A ver. Modelo para armar. Dale. 1, la matriz. Tenemos que modificar el sistema de decisión de presupuesto en México. Tenemos que hacer una decisión de presupuesto que no sea anual, sino sexenal. Porque si no, lo que estamos haciendo, lo que se hace en la Cámara es la disputa por lo que se llama vulgarmente una cobija. Y todo el día. Yo lo que planteo, primer punto de la matriz, hacer una política de presupuesto sexenal, para que hagamos políticas de largo aliento. 2, modificar la ecuación. ¿Qué es modificar la ecuación? En lugar de destinar tanto dinero al tema de la seguridad y la procuración de justicia, destinarlo a temas sociales. Y 3, gravar la bolsa de valores. Yo cuando fui diputado lo planteé, algunos se alarmaron, pero donde está la principal fuga, que va en este sentido, claro, digamos, de regulación del sistema financiero. Porque las grandes empresas en el sistema financiero capitalista actual están en el mundo funcionando las 24 horas. Yo siempre he dicho que el capital ahora funciona las 24 horas mientras los gobiernos funcionan horas hábiles. Y eso hasta menos. Bueno, ahora han regulado menos, pero están funcionando. Cuando se cierra la bolsa en México se van a Tokio, y cuando se cierra en Tokio se van a Nueva York. Es un circuito, digamos, ellos que no tiene horario. Ellos sí funcionan sin horario. Y nosotros no estamos planteando eso. Y cuarta propuesta, yo creo que está bien lo que dice Alicia de gravar el capital y esto que plantea Piketty, ya se ha planteado históricamente de gravar a los que más tienen. Ese no es el problema nuclear. El problema nuclear es el salario. Y mientras tú tengas un salario como el que tiene México, precarizados, que no alcanza ni para la canasta básica, tú vas a poder hacer una reforma fiscal y poder rearticular algunas ayudas. Pero dirías que son complementarios, sí, claro. No excluyentes. No, al contrario. No, para ver. Reforma fiscal. ¿Por qué te hago esta pregunta? Reforma fiscal y salario. Porque a mí algo que me preocupa cuando oigo, porque me han hablado muy bien de las variables económicas, nos han ayudado a entender los efectos sociales muy perniciosos en una sociedad tan desigual y tan fragmentada, pero también han ido ya apuntando hacia la dimensión política, que no la podemos perder de vista. Y a mí me llama la atención cómo en algunos temas, como el de la política fiscal, pareciera que hay un consenso entre todas las fuerzas políticas, desde la derecha, hasta la izquierda, más izquierda, de que ese no es tema. Cuando uno escucha los planteamientos del Partido Acción Nacional y los de Morena en esa materia, coinciden. Nadie le entra en serio al tema de una política fiscal progresiva. Mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque hay grupos de intereses. Incluso, por ejemplo, la tasa de interés, cuando la mueve Banco de México, pues, ¿para quién funciona? Incluso la forma en que se está devaluando el peso. ¿A quién está funcionando? ¿Para quién? ¿Para quién son buenos ese tipo de devaluaciones extremas? ¿O en qué momento hay que apreciar? Digo, o sea, tenemos que entender que esas decisiones de carácter económico están relacionadas también con los grupos de interés y sobre todo con los grandes grupos empresariales, nacionales e internacionales. A todos los actores políticos. Entonces, sí nos condiciona, pero por eso es que bueno, yo le digo el Parlamento, pero las cámaras son las que tienen que definir esa visión de país. Y yo diría que no solamente a nivel sexenal, o sea, habría que enclaustrarlos y decir, señores, de aquí a 20 años, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De aquí a 20, 30 y 50 años. ¿Cómo lo ha hecho China? Claro. ¿Por qué China está ahorita así? ¿Cómo es posible que haya 200 millones de chinos en clase media? O sea, no comprendo. ¿Cómo le hicieron? Se plantearon un modelo desde los 70s, o sea, se plantearon un modelo para crecer que ahorita lo están reformulando porque están tratando de entrarle más a mercado interno, ¿verdad? Y ya vieron que ese modelo de inserción a nivel global, pues no les ha ido tan bien. Entonces, yo creo que estos países, o sea, los países son resultado de una clase política eficiente y con visión de largo plazo. Pero ¿quieres decir algo? Sí. A ver, quiero ser preciso. Hablo de una política transeccional. Ningún problema estructural en México se resuelve en 6 años. ¿Está bien? Entonces requerimos una política transeccional. 2, yo creo que tenemos que hacer algo rápido y urgente en México. Estamos, decía yo, produciendo pobres de manera serial. El problema es que esto tiene efectos sociales en la vida de la seguridad, de la exclusión, la desigualdad.
Una pregunta que quiero dejar a nuestros telespectadores, porque quiero tener esta visión caleidoscópica. México puede ser un país con democracia electoral, perfectible, adolescente, con estas tasas de desigualdad. Entonces yo plantearía el trinomio: concentración del ingreso, desigualdad y alta criminalidad. Entonces, Es que van de la mano. entonces, ¿me explico? Entonces, este Es un trinomio problema muy serio. es el que nos estalla diariamente en la cara. Hay democracia electoral, es sufragista, etcétera. Oye, pero espérame, la pregunta que yo hago, y una vez hice con Pedro en una presentación que hicimos conjuntamente, ¿cuánta desigualdad social aguanta el modelo político? Claro, y me parece que está crujiendo cada día más. Entonces yo creo que esta idea de que es posible crecer económicamente y no voltear ni de reojo a esta fábrica de pobres, me parece que es apabullante, Yo ¿no? estoy totalmente de acuerdo. pobres y de violencia criminal. Ah, porque claro. además, por ejemplo, todo este NAFTA, cuando tú liberalizas el precio del maíz, pues todos aquellos pequeños productores, pues ¿qué pasó? ¿Dónde están todas esas áreas de producción? Ahora, ¿qué producto se produce? Se produce otro. O sea, ahora sí, la persona tiene que buscar un empleo, formal, informal o de otra manera. Las personas tienen que comer, ¿no? O sea, por eso es que la economía llega al estómago. Entonces, definitivamente, tú tienes que encontrar un empleo que a lo mejor no es el adecuado, pero tú tienes que comer. Y entonces, ese es el problema, que la pobreza y esos altos índices de pobreza te llevan a la criminalidad. ¿Saben cuánto tienen? 20 segundos cada uno para decirme algo fundamental, A ver. que es ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde empezar? Yo creo que tenemos que decir, como ha dicho recientemente Manuel Castells, no hay ninguna posibilidad de cambios en los países si el mundo social no se moviliza. No creemos en la clase política que por voluntad propia, ni en la Cámara, ni en ningún lado, un día se levante con humor de decir los potentados voy a redistribuir mi ingreso o los políticos voy a ser menos ignorante. Así no funciona el mundo. Funciona con movilización social. Yo creo que Alicia. tenemos que imaginar un México como lo tuvimos hace muchísimos años, ¿verdad? Un México con una mayor inserción de toda la población y con mejores niveles de vida. Y para eso, yo digo, hay que encerrar a los legisladores, ¿verdad? Y que vean, ¿verdad?, qué posibilidades hay de tener un nuevo modelo de desarrollo de aquí a 20, 30 y 50 años. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que nos han traído una visión de la situación económica con toda la complejidad que la acompaña, que creo que es como debemos mirarla, porque lo contrario a ser, digamos, una abstracción de la realidad social, nos puede llevar a una discusión muy técnica, quizá muy precisa, pero muy desvinculada con el sentido práctico que tiene el pensar el modelo económico y el pensarlo hoy en un México con tantas carencias. En verdad, gracias Pedro, gracias Alicia. Gracias. Este es Observatorio, este es su espacio y espero que sí, hablemos de plusvalía en otro programa muy pronto. Fíjese usted, al final de lo que hemos hablado es del contrato social en México, eso que Rousseau pensó hace ya bastante tiempo y que Editorial Alianza nos ofrece para el programa de hoy de Observatorio. Si quiere un ejemplar ya sabe que tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter. Ya volvemos, vamos a un corte. Mi conclusión del programa del día de hoy es una y es clara. Una verdadera democracia solo es posible en una sociedad en la que se modulan, se moderan la opulencia y la indigencia, en la que nadie es tan rico como para poder comprar el voto de otros y nadie tan pobre como para poder venderlo. No lo digo yo, lo dijo Rousseau en su maravilloso discurso sobre la desigualdad entre los hombres, que es el libro que Observatorio ofrece hoy a nuestros espectadores. Nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche, el martes, aquí en TV UNAM, como todas las semanas.